Bienvenidos entonces una vez más y con este aplauso fuerte de todos nosotros a una nueva unidad. Bueno, vamos a seguir con la misma unidad que la unidad 2, en la parte 2. Así que gracias al Señor Jesús por esto. Hoy de maestro invitado está nuestro pastor Tejos, así que bienvenido en el nombre del Señor Jesús. Y comenzamos. Amén. Quedamos entonces la vez final, la vez pasada, terminamos el número 6, la etapa número 6, y ahora comenzamos con la número 7, que lleva por título Koinonía. Amén. Con K de kilo ahí, Koinonía. Quizás muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez, pero vamos a explicar lo que esto significa. Ahora, la palabra koinonía es una palabra única y poderosa del original griego del Nuevo Testamento y describe acertadamente la comunidad o comunión que existe entre los creyentes en la iglesia. Esto quiere decir koinonía. Amén. Entonces es la comunidad o comunión de los creyentes en la iglesia. Amén. Koinonía entonces es definido como comunión, participación en conjunto, unidad, lo que uno comparte cuando se encuentra en un grupo, en una participación cercana de grupo, etc. También es el significado esencial, acoge los conceptos de comunidad, participación en conjunto, compartir juntos e incluso algo más íntimo, una intimidad. Ahora, debemos dejar claro que esta palabra es usada para describir el especial tipo de comunión que debería existir dentro de la iglesia. Esta comunión incluye comunidad, cooperación, trabajo en equipo, participación en grupo y amor fraternal. Amén. Entonces, quiero recalcar esta parte. Significa comunidad, cooperación, trabajo en equipo, participación en grupo y algo muy importante en el día de hoy, que es el amor fraternal. Hoy en día la palabra comunión es usada a menudo para indicar koinonía. A veces la gente tiende a pensar en la comunión de un grupo de cristianos compartiendo cierto comida o dulces con un café junto en el momento de comunión, después de los servicios de adoración. Ahora, este tipo de situaciones pueden en realidad ser consideradas como comunión, pero incluso un simple estudio de la palabra nos revela que la koinonía es mucho más que eso. Nos revela que la koinonía es mucho más que eso. Ahora, eso de juntarnos después de la palabra, eso de tener cierto un ágape después de la palabra, simplemente es eso, un ágape, un compartir. Pero siempre la palabra koinonía nos lleva a una profundidad mucho mayor. ¿Puede usted seguir, pastor? La comunión a la que se refiere koinonía es el profundo lazo espiritual que ata a los cristianos unos con otros y a Jesucristo. Implica compartir una vida en común dentro del cuerpo de Cristo en todos los niveles de existencia y de experiencia espiritual, social, intelectual, económico, etc. Ningún área de la vida puede ser excluida de la koinonía. Amén. Ahora, en la Biblia, hay una Biblia que se llama Tradición de la Iglesia, cuyo autor es George Florovsky. Él declara: el cristianismo desde el principio existió como una realidad corporativa,
como una comunidad. Ser cristiano significa pertenecer a la comunidad. Nadie puede ser un cristiano por sí mismo como un individuo aislado, sino que solo junto a los hermanos y hermanas en una unidad con ellos es definido como comunidad. Ahora, el cristianismo es una vida en común. Amén. Repita conmigo, el cristianismo es entonces una vida en común. Aquí entonces nos sirven los hermanos llaneros solitarios. No, que yo me quedo en casa y espero a Cristo aquí en mi casa porque estoy aburrido de la iglesia, estoy aburrido de los hermanos, de las hermanas. No, eso no puede ser. Nos debemos los unos a los otros. Nos debemos amar y respetar los unos a los otros. Y esa es la vida en comunión que el Señor desea de cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo deja este punto muy claro cuando describe la relación que debería existir entre los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Como dice entonces Efesios capítulo 2, del versículo 19 al versículo 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta la parte final? Lo que dice, déjame el último texto, por favor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense lo importante es saber que el Señor mora en nuestras vidas. Qué importante. Ahí entendemos, ¿cierto?, esta maravillosa presencia que es el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahora, la comunión de coinonía de la iglesia es más que solo una idea o concepto. Ahora, implica más que solo pensamientos intangibles, ¿cierto?, un concepto abstractos o sentimientos de bondad y bien para el resto de los creyentes. Implica también una participación activa. ¿Cómo tiene que ser la participación? Cuando quiera, cuando tenga tiempo, cuando me sobra el tiempo. No, tiene que ser activa. Y física. Amén. ¿Cómo tiene que ser? Gracias al Señor ya el periodo pandémico de cuarentena ya pasó. Podemos estar aquí. Podemos verle. Gracias al Señor. Y créame que cuando un par de veces hicimos reuniones en Zoom, era lo más trágico. No sé si usted lo sintió así, pero yo lo sentí horrible. No poder abrazar, no poder sentirlo, aleluya, lo gloria a Dios, lo amén. Entonces disfrutemos este tiempo que el Señor nos está entregando, de vivir una comunión activa y también física. Amén. Una comunión activa y física en conjunto con otros santos de una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso usted lo puede ver, anótelo y lo ve en su casa en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Mi pastor, termina usted con la última parte de la coinonía. No podemos escapar de esta verdad. Uno no puede tener verdadera comunión con otro creyente que no está presente, entre comillas. La verdadera comunión de coinonía requiere que en realidad los creyentes se reúnan juntos para compartir en la adoración, el animarse,
el ministrarse unos a otros y tangiblemente compartir la vida espiritual juntos. Amén. No se trata tan solo de hacer un número. ¿Me entiende? No se trata tan solo que estemos aquí presentes, sino que estemos física y espiritualmente juntos en uno. Eso es coinonía. Que pensemos todo lo mismo, que amemos todo lo mismo, que cuando venga el poder del Espíritu Santo y se derrame en su iglesia, podamos todos sentir lo mismo. No que uno esté lleno del poder del Espíritu Santo y otros estén contando cuántas tablas hay en el cielo. 133. Ay, por si acaso. Para que no las cuente más. Bien, le empezaban a contar. ¿Será verdad o no el pastor? ¿Será cierto o no? No, aquí, ahí nos damos cuenta que no estamos en coinonía. Porque usted no cree. Un ejemplo muy fácil. Entonces, estar en espíritu, estar en el alma, estar con el corazón unido. Y también, por supuesto, en lo físico. Qué rico se siente un abrazo. Así es. Un abrazo bien apretado, ¿cierto? Pero en el espíritu. No un abrazo medio fresco ahí. Es verdad. Hay de todo en la viña del Señor. Amén. El Señor nos ayude. Vamos entonces, sigamos adelante entonces. Número 8, punto número 8. La responsabilidad con los hermanos y las hermanas. Responsabilidad con los hermanos y las hermanas. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? La primera responsabilidad es reunirse de manera habitual. También ha tomado la importancia respecto a nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia deja en claro que una correcta relación con Dios requiere un alineamiento vertical. Amén. A ver, piensa usted en la cruz. ¿Cómo es entonces una verdadera relación con el Señor, cercana con Dios? Debemos tener un alineamiento vertical, es decir, el Señor con su iglesia, pero también horizontal, es decir, nosotros, nuestros hermanos, con nuestros pares. ¿Me hago entender? Nos necesitamos, debemos de amarnos, debemos de alinearnos. Entonces, la Biblia enseña enfáticamente que no es posible amar a Dios y luego rehusar amar a nuestros hermanos y hermanas espirituales. No se puede. Amén. No puede estar aquí, no, si amamos al mundo entero, queremos cobijar al mundo entero. Y llegamos a la casa y al vecino que nos cae mal. No. No podemos. Que el Señor nos ayude. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Ahora la coinonía tiene que traspasar también las cuatro paredes. ¿Qué dice entonces Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow. Dejémoslo ahí. No me lo saque. Ahí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es... Pero vamos a decirlo fuerte. Es... Mentiroso. Mentiroso. Amén. No puedo estar enseñando el amor de Cristo si tengo problemas con Pedro, Juan y Diego. Así es. No puedo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien nunca ha visto? Amén. Imposible, ¿cierto? Así es.
Sigamos adelante mejor. Si tienes un problema con amar a otros genuinos cristianos, entonces tienes un problema con tu relación con Dios. Amén. Si tenemos un problema continuo con nuestros hermanos, entonces es lo que hemos venido diciendo últimamente. No hemos conocido a Dios en una relación estrecha, real, verdadera. Amén. Y ahí volvemos a los rudimentos de siempre. Cristianos que hablan de Cristo por 20, 30 años, pero no tienen paz con nadie. Esos no son cristianos. Así es. Que se llevan mal con todo el mundo, no son cristianos. Aprendamos, me incluyo, aprendamos a tratar de no solo llevar la fiesta en paz, seamos cristianos de verdad. Veamos otro punto mejor. La Biblia enseña con claridad que si tenemos una correcta relación con Dios, tendremos una comunión continua y diaria con otros creyentes. Y este texto que viene les va a dejar claro la película. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo dice, pastor? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Luz y sangre. Ya. Para ser luz y decir que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Comunión con quién? Unos con otros. Unos con otros. Si esto no es poner un nombre lindo nomás porque se nos ocurra, es porque debemos ser responsables de lo que manifestamos. No sacamos nada con tener una práctica de amor aquí dentro. Porque aquí dentro, ¿cuánto tiempo llevamos? Un par de horas. Unas 3, 4 horas a la semana. Es allá afuera donde nosotros debemos practicar. Amén. Lo que adentro se nos instruye. Amén. Allá tenemos que ser luz. Allá tenemos que ser sal. Donde la gente necesita ser cobijada. Donde las personas necesitan contención. ¿Y quién se la va a dar? Nosotros somos los enviados. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Así es. Que el Señor nos ayude. Amén. Esta escritura nos recuerda que un segundo propósito de congregarnos es para el beneficio de nuestros hermanos y hermanas. El venir todos juntos a motivarnos y animarnos unos a otros. Esta es una responsabilidad importante encargada solo al pastor. No. A cada Hermano. creyente, a cada hermano. Amén. ¿De quién es responsabilidad? De todos. De todos nosotros. Somos los cuidadores de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Amén. ¿Es preocupación solo del pastor? No. Es preocupación de todos nosotros. Amén. Siga usted, pastor, por favor. Existen numerosas escrituras, entre comillas, de unos con otros en el Nuevo Testamento. La reunión en la iglesia local es el lugar más obvio o lógico donde los creyentes pueden cumplir estos mandamientos. Para expresarse amor los unos con los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Para exhortar los unos a los otros. Hebreos capítulo 3, verso 13. Para provocar o incitar unos a otros a amar y para buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Para servir unos a otros. Gálatas capítulo 5, verso 13. Para instruir unos a otros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Para honrar unos a otros. Romanos capítulo 12, verso 10. Para ser amable y compasivo los unos con los otros. Efesios 4, versículo 32.
para hablar los unos con los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios capítulo 5, verso 10. Para orar los unos por los otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Para sobrellevar las cargas de los unos con los otros. Gálatas capítulo 6, verso 2. ¿Se da cuenta? Hay un listado de textos que nosotros debemos de tomar en cuenta y que deja en forma muy clara, prístina, con claridad, cuál es nuestra obligación los unos con los otros. Amén. De los unos con los otros. Ahora, en las reuniones de la iglesia, cuando hablas una palabra de ánimo, exhortación a alguien, cuando oras con alguien, aconsejas a alguien, cuando compartes una escritura con alguien o sabes de alguien necesitado que requiere de tu ayuda, estás cumpliendo con la ley de Cristo. Amén. ¿Y dónde podemos ver esta ley de Cristo? Está ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que es sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. 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 Anote ese texto, subráyelo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y aquí entendemos muchas cosas. No podemos ser indolentes. Así es. ¿Me entiende? No puede ser que alguien tenga necesidad y nosotros como iglesia hacernos los locos. Así es. Amén. No podemos entender que si alguien está pasándola mal o necesita, no sé, alguna ofrenda para remedios, una situación muy específica, Amén. no podemos hacernos los locos. Así es. Pasar por al lado, ¿cierto? Como el levita, faltan los samaritanos que se detengan y que sobrelleven las cargas de los otros. Amén. Diga conmigo, ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. ¿Cierto? Ayúdame, Jesús. Tanto como debemos entender que tenemos una responsabilidad de congregarnos para ministrar a Dios en adoración, debemos también entender nuestra responsabilidad de reunirnos para ministrarnos los unos a los otros en amor. Amén. ¿En qué? En amor. En amor. Una cosa, ¿cierto?, es la administración de la alabanza. Una cosa es la administración, ¿cierto?, de la palabra de fe, de la palabra de ciencia, que es importante la predicación. Nunca dejará de hacerlo. Pero cuánto importante es, y aquí usted no necesita un título, aquí no necesita ser parte de los 5 ministerios, aquí no necesita ser ni obispo, ni diácono, nada de eso. Lo que usted necesita simplemente es tener un corazón como el de Cristo. Amén. Y si usted ve una necesidad, que alguien simplemente con un abrazo Así es. lleno del poder del Espíritu Santo, esa persona no tan solo se va a alegrar, su espíritu va a volver en sí, se va a recuperar. Y créame con todo mi corazón que va a ser el inicio de cómo el Señor va a comenzar a sanar esos corazones. Así es. Amén. Gloria al Señor Jesús. Nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Amén. Vamos adelante entonces. Punto número 9. La autoridad de la iglesia. Dios es un Dios de orden. Amén. Así es. Dios es un Dios de orden. Y Dios mismo ha colocado puestos específicos de autoridad y de gobierno dentro de la iglesia local. ¿Qué es lo que dice Efesios? Capítulo 4, versículo 11 y versículo 12.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Todos estos oficios que él manifiesta, que son 5, ¿cierto? Fueron hechos a fin, versículo 12, Amén. de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre tenemos esta respuesta, pastor, cuando somos confrontados. Es que nadie es perfecto, solamente Cristo. Así es. Tiene toda la razón, decía mi suegro, cuando no quería seguir peleando con alguien. Y le voy a decir, tiene toda la razón. ¿Sabe por qué? Usted puede decir eso cuando usted no entiende que los 5 ministerios están puestos para que usted se perfeccione. Así es. ¿Me entiende bien? ¿Para qué son puestos los 5 ministerios? Para perfección. Para perfección de los santos. Ah, es que yo no soy santo, entonces zafo de esta. No. ¿Somos o no somos? Así es. Para algunas cosas somos y para otras cosas no somos. Somos entonces. Amén. Y si usted es parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y si los 5 ministerios están presentes, están vigentes, la iglesia tiene que ir en perfección. Así es. ¿Por qué? Porque están puestos con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Dígalo con propiedad. La iglesia. Nosotros. Amén. 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 ¿Necesitamos apóstoles? Amén. ¿Necesitamos profetas? Amén. ¿Necesitamos pastores? Amén. ¿Evangelistas? Amén. ¿Necesitamos maestros? Sí. Amén. Y cuando estos 5 departamentos están vigentes en la iglesia es edificada. Amén. La iglesia va camino a pies gigantados. ¿A qué cosa? A la perfección. Abro paréntesis. El último mensaje del obispo Teni, cuando vino a predicarnos, ¿se acuerdan del obispo Teni? Amén. Un hombre tremendamente sabio. Así es. Él dijo, y recuerdo en el Teatro Caupolicán sus palabras: ustedes por años ya tienen la imagen del apóstol vigente. Pero lo que a ustedes, Iglesia de Chile, así habló, necesitan para que esto ya se perfeccione es la imagen del profeta, el ministerio profético. Y ese ministerio profético, hay personas que como que le produce cosas. No nos debería producir esas cosas. Porque si comenzamos a meternos dentro de la Biblia, el profeta siempre ha estado vigente. Amén. El profeta siempre ha estado vigente. Ahora, no debemos dejar de lado que la palabra del Señor, la Biblia, es la profecía misma. Así es. Y en la profecía, es la palabra profética en la cual hacemos bien En estar atento. en estar atentos. Eso no entendemos, Amén. pero es necesario que se levante un profeta. Oremos por el ministerio profético. Es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor que nos enseña en Efesios, ¿cierto? Edificados pues Sobre el fundamento de apóstoles y profetas.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Una vez se lo enseñé en el Salto, ¿se acuerdan? Es imposible que la piedra del ángulo descanse si no existen dos pilares. La piedra del ángulo va a caer y no va a poder soportar el peso de esta gran edificación llamado el cuerpo de Cristo. Necesitamos entonces estas dos grandes pilares, estas dos grandes torres, que es el apóstol y el profeta. Amén. Cierro paréntesis. Algún día vamos a profundizar más. Gloria al Señor. Estos oficios han sido dados por Dios para proveer con el liderazgo necesario para llevar el trabajo del reino y para proveer para la edificación del cuerpo de la iglesia local. Somos instruidos en la Escritura para someternos a la autoridad de estos líderes espirituales y dar cuenta ante ellos. Esto no le gusta mucho. Someternos. Así es. Saquémosle hoja a la Biblia entonces. Las autoridades puestas por Dios son para someternos. Así es. Pero ojo a qué. Usted no se va a someter, ¿cierto?, a los ideales o a lo que se le ocurre al pastor porque se le ocurrió, no. Como usted se norma por la palabra del Señor, si hay algo que el pastor va a decir, si hay algo que el profeta va a decir, el apóstol va a decir, el maestro, el evangelista, usted va a decir, amén, lo hago, sí, solo sí. Esto está basado en ¿qué? En la palabra de Dios. Si no está basado, yo mismo le alabo, no haga caso. Es simple charlatanería. Amén. Amén. Pero cuando está sujeto a la Escritura, ¿cierto?, usted tiene que someterse a estos líderes espirituales. Ah, que no quiero. Bueno, va a andar en rebeldía toda la vida. Por eso no va a llevar una vida fructífera. Porque todos nosotros debemos estar sujetos y bajo, ¿cierto?, la cobertura ministerial. Amén. Todos nosotros. Y dar cuenta ante ellos. Yo tengo mi obispo, yo le escribo. Me tira la oreja. No me alaba todo. ¿Me entiende? Tenemos que someternos. ¿Qué dice? Seguimos entonces. Hebreos, pastor, capítulo 13, versículo 17, para que me crea que esto es palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Amén. Dos amenes. Pero no importa, porque el obedecer está la ganancia. Así es. Más que los sacrificios que quiero, dice el Señor, Amén. que obedezcan. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pastor, no sabe nada de la que lo libró el Señor. Sí, pues sí sé. Si yo oro por ti, hermano. Amén. Muchas veces el Señor nos despierta y nos pone en el corazón y nos ponemos a orar y no sabemos por qué. Bueno, después sabemos. Es verdad. La estabas pasando mal, pues. Por eso la Biblia habla que los pastores, consiervo amado, amada iglesia, son los ángeles de la iglesia. Amén. Que velan por quién, por ustedes. Amén. Y dice como quienes han de dar cuenta.
para que lo hagan con, Alegría. léalo ahí, con, ríase, a ver, sonría. Ah. ¿Por qué tengo que avisarle al pastor que voy para allá? ¿Por qué no te mandáis solo, por hermano? Anda con bendición. Así es. Si no es mi papá, pues. Anda con bendición. Me alegra cuando hay hermanos respetuosos, pastor, vamos a ir para allá, para acá. Anda, Dios te bendiga. Y si te dan alguna posibilidad de saludar, ¿con qué texto saludamos nosotros? El Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es. Vaya con bendición, haga caso, no sea porfiado, no sea porfiada. Hágalo con alegría y no quejándose. No es que no me entiendan, no me cabe en la cabeza la burocracia. No, si esto no es burocracia, esto es orden. Amén. Amén. Así es. Esto es, Así es. no es que yo, pastor, yo nunca le pedí permiso ni a mi papá ni a mi mamá. Bueno, por eso soy como soy, por hermano. Porfiado. Pero el Señor nos da una nueva oportunidad para que nos enrielemos y aprendamos. ¿O no, mi teniente? ¿Cierto? Hay que someterse. Que el Señor nos ayude, amén. Así es. Mejor dejo al pastor, me voy. Siga usted es más cariñoso. Es que no me conocen todavía. Amén. Bueno, Pastor, solo un paréntesis. sí, pero antes, súbame al micrófono. Amén. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, hágame caso. Solo un paréntesis. Antes de la pandemia, cuando nosotros teníamos abierto Templo de los Espejos, llegó un hermano a congregarse con nosotros, antiguo. Estuvimos instruyéndolo, alimentándolo y nos enteramos que él venía de otro lugar. Pidió congregarse con nosotros, lo recibimos en amor y de repente dejó de ir. Y nunca más supimos de él. Yo me cansé de llamarlo al teléfono, siempre lo llamaba, nunca me respondió, nunca. Resulta que el hermano había caminado allí, había caminado allá, había caminado allá. En su vida había caminado, sin exagerar, en más de 30 lugares. De la noche a la mañana apareció muerto a la intemperie. Lo asaltaron, le vino un ataque al corazón y falleció. Y resulta que la familia no sabía qué pastor llamar. Porque había caminado en tantos lugares distintos, tantos lugares diferentes. Y eso pasa precisamente cuando no hay orden, cuando no hay respeto. Imagínense, ¿qué voy a ir a hacer yo al funeral, al velorio? ¿A dónde lo mando? Porque yo no sé la condición en la que él partió en ese momento. No sé si estaba bien con el Señor, si estaba mal con el Señor. Entonces, el tema del orden es realmente practicarlo, es una bendición. Dios designó este sistema específico y único de dar cuentas para el progreso y protección de su pueblo. La implementación de esta autoridad y rendición de cuentas no es posible a menos que seamos personas fijas o inamovibles dentro de una iglesia local organizada que tiene designada pastores, ancianos, maestros, etc. Amén. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis. Cuando escuchaba al pastor Tejos, que no sabían a qué pastor llamar, ¿sabe? Una vez nos pasó algo muy parecido, muy parecido. Lo mismo, llega el varón y supimos que murió. Nos avisan que muere, pero no sabíamos a qué esposa llamar. Así que ahí murió Juan Charrasqueado. De verdad. Así por eso el Señor nos dice que tengamos una sola esposa. Amén. Amén. Así es. El adulterio no es bíblico. Amén. Tener 2, 3 mujeres no te hace más hombre. Es verdad. Amén.
Así es. Siga, pastor, nomás. En mi... Un evangelista o pastor de televisión, radio u otro medio de difusión no puede dar cuenta del alma de alguien que él o ella no conoce. No podemos decir estar en sumisión a un vigilante de nuestras almas si asistimos a diferentes iglesias cada semana y no somos fieles en asistir y apoyar un cuerpo de iglesia local. La Biblia también nos llama a reconocer a aquellos que nos presiden en el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. No podemos verdaderamente reconocer a nuestros líderes espirituales si no somos parte activa y funcional del cuerpo de una iglesia local. Los mandamientos bíblicos de reconocer a nuestros líderes espirituales, de honrarlos y de someternos a ellos no pueden ser obedecidos a menos que seamos una parte fija y consistente de un cuerpo local de creyentes y que participe regularmente en la adoración y en la comunión. ¿Sabe? Esto es importante porque se da mucho que hay hermanos y hermanas con espíritu misionero. Eso es verdad. Eso es verdad. Un día, este domingo me voy a congregar. ¿Cómo está el aire? El Señor me envió a la iglesia de acá. Gloria al Señor, mi pastor acá. El próximo domingo voy a ir a la iglesia de allá. Nunca han echado raíces. Por eso jamás han sido bendecidos. Eche raíces, hermano. Eche raíces, hermana. Y si usted conoce a alguien así que nunca han echado raíces, desordenado o desordenada. No, es que yo tengo un espíritu profético misionero, pero tiene que sujetarse. Amén. Tiene que tener una cabeza a quien rendir cuenta. Así es. Tú no eres enviado porque el Señor se te apareció en la zarza y te dice, ve y anda a Nínive, aleluya. No. No, Dios no es así. Dios revela por orden la cabeza y la cabeza te va a decir, hermano, misionero, profeta tanto, vaya a tal lugar. Amén, mi pastor. Ese es el orden. ¿Me entendió? Qué bueno. Pastor, es importante también lo siguiente, voy a ocupar la palabra que ocupa el hermano Nicolás, él dice tips. La autoridad que se respeta es la autoridad que se recibe. El Señor tiene un diálogo con un centurión romano y él tenía un siervo enfermo, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, voy para sanarle. Y es tan impresionante la respuesta del centurión. El centurión le dice, no vayas, le dice, porque yo soy hombre puesto en autoridad. Mira lo que él entendió, un principio que hoy día está un poquito ninguneado en la iglesia. Soy un hombre puesto en autoridad. ¿Qué principio entendió? El de autoridad. Y él dice, yo le digo a este, ve y va. Señor, solo di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, la autoridad que uno respeta es la autoridad que uno recibe. Es tan importante respetar la autoridad que de ello también depende nuestra respuesta de Dios y nuestra comunión. Es así de estricto el Señor, hermanos, con el respeto a la autoridad. Ese, como dice el hermano Nico, un tips. El tip del pastor. Sigamos adelante. Vamos al 10º punto, que es la operación de los dones del Espíritu. Y aquí ya me gusta mucho esto, porque es lo que necesitamos hoy en día. Dios ha dado diferentes dones del Espíritu a diferentes miembros en el cuerpo de la iglesia local. Aunque somos solo un cuerpo, cada miembro en el cuerpo tiene diferentes dones que le son dados como Dios determina que sea. Lea por favor, pastor, 1 Corintios capítulo 12 del versículo 18 al versículo 21.
Porque a este es dado por el Espíritu. Al 12, perdón. Amén. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Importante la escritura, ¿cierto? El Espíritu Santo manifiesta estos dones a través de varios creyentes, según Él escoge. ¿Quién es el que escoge? El Señor. El Señor. Amén. Ahora, yo no unjo con dones del Espíritu a otras personas. Es verdad. Yo no reparto. El pastor no es quien Así reparte los dones del Espíritu, no. Amén. Esto es algo simplemente del Señor. Ahora, cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, usted en potencia tiene todos estos dones. Así es. Quiero que me lo entienda bien. Amén. Pero cuando usted comienza a tener una relación profunda con el Señor, Dios va a comenzar a revelar, Dios va a comenzar también a sacar a luz para lo que usted sirve, ¿me entiende? Así es. Revelar su propósito, revelar cuál es el don que tú tienes. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar atentos, alerta. Muchos llevan 3, 5, 4 años, hasta 20 años y uno le dice, hermano, ¿y para qué el Señor te llamó? No sé. Yo feliz aquí, pastor. No. Todos tenemos algo que aportar. Así es. Todos tenemos algo que entregar. Según la multiforme gracia Amén. de nuestro Señor Jesucristo. Todos, de distintas maneras. Algunos van a tener el don, ¿cierto?, de lengua, género de lengua a otros. Así es. Que va a venir, no sé, un ruso acá y el Señor lo va a tomar en lengua y le va a hablar en ruso. Así Le va a es. predicar el mensaje. Y eso se ha dado muchas Amén. veces. Así es. Otro que no entiende nada quizás, le va a dar el espíritu de interpretación. Ahora no me venga a hablar de la vieja loca esta que habla en no. Eso es. No sé si vamos a tener que editar esto, no. Sigamos igual, siga. No, por favor. ¿Cómo se ha reído y cómo se ha llenado los bolsillos esa mujer? Dios tenga misericordia, amén. Hay tantos dones, dones de sanidad. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba vivo, su puesto siempre era la puerta. Pero cuando teníamos que orar por enfermedades fuertes, yo lo hacía llamar, lo traían. Porque yo sabía que él tenía don de sanidad. Él lo ungía y el Señor lo sanaba. El Señor le dio ese don a él. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros en esta noche? Porque vamos a terminar con el punto número 10. Nuestra tarea número 1 es tener una verdadera coinonía. Amén. Comunión. Amén. Ya, basta ya de cualquier cosa de sinsabores. No, hermanos, somos todos uno en Cristo, debemos amarnos, respetarnos. Y de aquí juntos hasta la eternidad. Amén. ¿Amén?
Amén. Perdonándonos, amándonos, dando vuelta a la página, dejando los rencores a un lado, teniendo real coinonía. Amén. Algo que a muchos no les gustó, pero se van a tener que sujetar. Como el Señor también se sujetó. El Señor se sujetó. Sí, amén. Se hizo obediente hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte. Y como decía, Padre, perdónanos. Padre. Él oraba, ¿cierto? A su divinidad. Amén. Señor, ayúdame. Pasa de mí la tentación. Así es. Se sujetaba a la orden de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Así es. Y ahora esto tan importante que son ¿qué cosas? Los dones espirituales. El Espíritu Santo manifiesta estos dones a través de varios creyentes según Él escoge para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo entonces, necesito que se me revele. Necesito que se me revele. ¿Para qué sirvo? Amén. ¿Cuál es mi propósito? ¿O no? Claro, porque yo no puedo ir preguntándole a cada uno, Rómulo, ¿para qué el Señor te trajo? Tú me puedes decir, no sé, porque estás recién comenzando. Estás recién partiendo a ser una nueva criatura. Así es. Pero ¿cuál es nuestro deber como ministro? Llevarte a que te encuentres con tu propósito y eso te llene. Así es. Sea tan profundo que tú digas, para esto nací. Amén. Por ejemplo, Fabián tiene el don de contención. Fabián te da un abrazo y te sana. Y eso lo da el Señor. De verdad. No me pida a mí que abrace porque yo soy un tieso así. No puedo. Pero hay quienes tienen ese don. Distintos dones. Distintas formas. Amén. A mí el Señor no me dio el don de la paciencia, parece. Una más me lo fuera. Broma. Y lo otro que anoten en la próxima clase, apague los celulares. O el pastor le va a dar la cuestión y va a estar como Cristo a dar vuelta a la mesa y se va a ir. No. Usted no me mire que usted me hizo pasar una. Y usted también, no se ría tanto. Amén, amén. Pero no salió al aire la parte mía. Gracias al Señor. La de él nomás. Gracias al Señor. Oh, Dios mío. Dios mío, santo. Sigamos mejor, amén. Pongámonos Amén. serios para poder evitar esa Amén. parte. Amén. Gloria al Señor. Serio, así como celote. Aleluya. Última vez, hermano Valverde, Gloria al Señor. Vamos nuevamente, entonces. Si no nos reunimos regularmente para adorar, no podemos verdaderamente administrar nuestros dones espirituales al cuerpo, ni tampoco podemos beneficiarnos por completo de la administración de los dones espirituales de otros en el cuerpo. El Nuevo Testamento enseña la importancia de operar de forma ordenada y correcta los dones del Espíritu en los servicios de adoración corporativos. Y este texto siempre se lo cito. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Wow. ¿Qué es cuando os reunís?
Mi papá siempre me decía eso. ¿Qué cuando reuní? Me quedaba mirando. ¿Qué pasa cuando nos reunimos? ¿La cabeza de quién rueda? Es verdad, ¿A quién vamos a traer al medio hoy día para comer? es verdad. ¿La cabeza del pastor? ¿Del otro pastor? ¿Del evangelista? Pero eso no pasa allá, acá, ¿cierto? Eso, después de la prédica del día domingo, estamos todos sanos. Y no vean la de la tarde porque se van a enfermar de nuevo. ¿Qué hay cuando nos reunimos? ¿Se hace todo para edificación? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Voy a mirar para arriba mejor para que no, el pastor lo dijo por mí. El pastor que es malo. Hágase todo para edificación. ¿Qué revela esta escritura, pastor? Revela que se espera que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se reúna de manera habitual para que se hagan realidad estos dones espirituales y ministerios. Por eso necesitamos congregarnos. Amén. Para poner en práctica lo que tenemos. Así es. Espíritu de discernimiento. Amén. Hay algunos que les revela el Señor en sueños. Aún dentro de la iglesia. Señor, nos ayude. Están recibiendo revelación, amén. Así que dejémoslos, tranquilos. El Señor está revelando, gloria al Señor. Ya, ahora enciende la camioneta porque me voy. No digo más, mejor, ya. Congregarse regularmente con todos en la iglesia es absolutamente esencial para la completa edificación de los dones del Espíritu y que así tomen lugar en vuestras vidas. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Así es. Necesitamos que se nos revele. Y si usted nunca quizás no sabe para qué sirvo, pastor, no me rete si le digo llevo 20 años y aún no sé. Está bien, porque quizás nunca se te enseñó. Po. Y ahí está la culpa nuestra, pastor, ¿cierto? Así es. Quedamos por hecho que la iglesia sabe. Claro que sí. Es por eso que hoy día estamos poniendo cimiento. Hoy día estamos poniendo esta enseñanza es para que todos hablemos lo mismo. Amén. Y para que a la vuelta del año aquí nadie diga, no es que no se me enseñó, es que no sé. Nadie me dijo, nadie me contó. ¿Sabe? Lo vamos a hacer tan bien para la gloria del Señor que vamos a empezar a subir esto ya en podcast para que usted lo escuche en forma audible. No lo voy a subir aún en video porque hoy día el Señor me amonestó y me dijo, mira Felipe, me dijo, porque me habla. Ustedes no me creen. El Señor me habla. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer bien una sola vez. Así que llama a mi sierva, Noni, así me dijo. Y que se prepare porque va a tener que interpretar todo esto en el lenguaje de señas. Qué maravilloso. ¿O no? Y le hice caso al Señor, ¿no, hermana Noni? Y ya le mandé las tres primeras videos, así que tiene tarea la sierva Noni. Qué bueno. Sí, lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer bien una pura vez. Y que el Señor nos ayude. Amén. Qué bueno. ¿Qué les parece? Maravilloso. Oramos al Señor. Amén. Mire, a mí no me apura pasar esto rápido así, como materia. Si tengo que adentrarme en una sola parte, voy a hacerle caso al Espíritu Santo de Dios. No tengo carrera en esto. No, yo quiero que usted aprenda bien. Amén. Y que reciba bien del Señor Jesús. Así que puesto en pie vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por la lección de hoy. Aún no terminamos la comunión.
Así que si quieres saber en qué va a terminar esto, en el mismo canal, la misma hora, la próxima semana. Amén. ¿Le renovamos al profesor? A ver, dedo para arriba o dedo para abajo. 10 de 10, ya. Renovado. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Te reí solo, ¿eh? Oramos al Señor Jesucristo. Amén. No me miren así. Estas clases son más amenas. Mire que entre risa y risa, el Señor está cambiando vida. Está cambiando corazones. Entre broma y broma Jesús se asoma. Pero déjelo entrar. No lo deje tanto tiempo ahí en la ventana. Déjelo que Él gobierne su corazón. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Te por la bendecimos, bendición Señor. maravillosa del día de hoy. Te adoramos. Gracias, Señor Jesús, porque entendemos cada día más lo importante que es amarnos Por esto tan maravilloso que es. con un amor no fingido, sino genuino. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la coinonía, la comunión maravillosa, espiritual, física, Señor, que hay cuando los santos se reúnen. Gracias, Señor, porque hemos entendido que nadie aquí se manda solo. Todos estamos bajo sujeción y todos tenemos que dar razón de sí. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se perfeccione a través de los 5 ministerios. Gracias, Señor Jesús, porque a través de la comunión podemos entender que tú revelas tus dones, donde hay comunión, donde hay paz, donde hay respeto, Señor. Los dones del Espíritu están vigentes, están activos y están edificando el cuerpo de Cristo. Y somos una iglesia tremendamente bendecida. Gracias, Señor, por el más pequeño, el más anciano, porque todos somos necesarios. Todos tenemos algo que aportar. Ya todos respetamos. Y todos somos parte de este cuerpo. Gracias, Señor Jesús, por ser la cabeza. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Y este aplauso grande es para ti. Gracias, Señor Jesús.